La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La, 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 la. Pero muy buenos días. Abrimos la ventana este sábado 11 de julio. ¿Cómo estamos, Patricia? Buenos días, Nico. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan. ¿Cómo están? Buenos días, hoy. buenos días, Nico. Buenos días, Patricia. Buenos días, Juan. Buenos días, ventaneros del otro lado, por la radio, por el streaming. Buen día, buen día, buen día. Apareció. Buen día. ¿Cómo estamos, Juanchis? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo se viene preparando para hoy? Espectacularmente bien. ¿Sí? Te escucho. ¿Tiene un resultado? Le Eh, contamos a la gente que juega Argentina el día de la fecha. Juega Argentina el día de fecha, vamos a ganar 3-1. 3-1. Muy bien. Bueno, Optimista. anoten ahí. Muy optimista. Pero muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama el juego de el Superman, no? No, apuestas no. Apuestas no. Che, ¿le contamos a la gente cómo está el clima hoy? Cuente. Un hermoso día, porque siempre es un hermoso día. Siempre es pero un hermoso no día. está muy hermoso, está un poquito gris. Siempre hay que levantarse Pero y lindo decir, para escuchar la radio. Yo los veo muy coloridos a los dos. Por supuesto, porque con un día gris uno tiene que venir de rojo, ¿verdad?
de Y rojo. aparte el personaje. Y además el personaje con todos los colores. Exacto. Anunciando la primavera, aunque falte. Falta. Nosotros pero- con Juanchi vinimos de oscuro. Vinieron de negro los chicos. Le decimos a la gente de la radio, a la gente que está escuchando la radio que no nos ve por streaming. Es Al fin verdad. no sabe lo que me pasó hoy. ¿Qué le pasó? Me dormí. No me. Es verdad. Vino unos minutos antes del comienzo de la ventana. Pero acá está, que eso es lo que A importa. mí me pareció sí ¿verdad? que el Uber. alguien no, faltaba. No pasó el Uber. El tractor no pasó por casa a levantar a nadie. Ah, bueno. Yo dije, qué raro. Y bueno, está. La próxima seguro. Pero sabíamos que iba a estar, Sí, sabíamos sí, que iba a sí. estar con nosotros y que tiene leyendas, las Trae leyendas leyendas de hoy. Nico. Se habían preparado igual para salir ustedes. ¿Cómo? Porque se vinieron hasta con el mismo color los dos, imagino que estuvieron. Sin lugar a dudas, Haciendo nosotros esto, ya sí. estábamos casi en versión mellizos. Ahí va. Sí. Se ríe Juanchi y me da como diciendo, tiene razón. En cualquier Sí, momento. me dijeron que había que correr una silla y todo. Yo Claro. dije, no, vamos a esperar a Nico, vamos a esperar a Nico. Yo sé que usted me aguanta. Lo felicito por el streaming que está haciendo Juanchi. Gracias. Eso fue una invitación que nos hicieron unas muchachas que tienen un programa que se llama La Rock, la República Oriental de Carmelo, que se transmite por Radio Lugares en Carmelo y por streaming en YouTube. Y bueno, la fuimos a visitar porque ellas fueron a acompañarnos en el taller que dimos de construcción con materiales ¿Cómo naturales. estuvo? Espectacular. Mucha gente linda, mucha gente que se quiere hacer la casa, vivir mejor. Vi salir que se adelante. estaban hidratando con una cerveza muy particular. La cerveza de bananero, sí, Sí. nos chupamos una happy ahí en vivo. Bueno, usted me dio el pie, perdón. Pero así se llama la Queremos cerveza. mandar un saludo y un abrazo grande a la gente de la Ventolera allá, del camping, a Rodrigo y toda la gente de allá, que están siempre ahí conectados también y mandando saludos. Un abrazo y están conformando una comunidad y eso me parece maravilloso, realmente Hermoso. maravilloso. Hermoso el trabajo que están haciendo allá. Sí. El clima hoy acá en Colonia está con 12 grados. ¿ah? Bien. Con una humedad de un 89%. Niebla, ¿verdad? Y precipitaciones que acá me parece que para la semana que viene dan lluvia, pero para el fin de semana no. Daban agua para hoy. Sí, pero acá no me está dando agua, así que Mire usted. fin de semana va a estar lindo. Yo le hago caso a usted. Sí, no soy Nubel, pero Nubel Cinero. soy Nubelcita. Nubel Cisneros. Bueno, ¿cómo está la... Patricia, ¿tú cómo has estado con los talleres? Pero muy bien con los talleres, preciosos encuentros, los miércoles, jueves, viernes, tanto presenciales como virtuales, la gente divina. Como siempre digo, los talleres lo conforma el grupo y es una hermosura eso, ¿no? A mí me llenan el alma, son un alimento para el alma, además de obviamente las herramientas que se dan para escribir y para leer, con textos preciosos, porque la verdad que hay literatura contemporánea uruguaya muy interesante. Ya vamos a hablar de poetas y narradores y narradoras uruguayas muy jóvenes que realmente están escribiendo muy bien. Y hay mucho. Digo, no por las herencias, porque siempre hablamos, ¿no? De Delmira, de Juana de Ibarburu, bueno, y de Avilariño, hablando de mujeres, pero bueno, podemos hablar de Benedetti, de tantos clásicos, pero también sería interesante traer a la mesa a los más jóvenes, inclusive a los poetas emergentes. Eso lo habíamos comentado la otra Sí, vez. sí, y hay vamos a varias tener con personas que- nosotros en vivo también, para acercar el trabajo que realizan también desde la escritura, aunque hablamos de todo, ¿no? Nosotros de arte, de teatro y también de literatura. Ni hablar. Vamos a sumar las redes. Cuente las redes a la Las audiencia. redes sociales son en Facebook La Ventana Programa, en YouTube La Ventana Programa y en Instagram La Ventana Tu Lugar. Estamos saliendo en vivo por RO Contenidos y en Facebook La Ventana Programa. También por radio estamos en la Sacramento 101.9 y los números de teléfono de La Ventana, agéndenlo, son 092 51 54 04. Repetimos, 092 51 54 04. Todas las redes activas para los ventaneros y las ventaneras que están del otro lado ahí. Saludamos a las dos reinas y a Óptica Rubio y a toda la cartera publicitaria de La Ventana que siempre está apoyando, agradeciendo el espacio nuevamente. Y bueno, ¿qué pasa? A mí tiene todo lo que me anotadito. gustaría A mí en me- este momento Sí.
es escuchar las leyendas de Nico. Exactamente. Y así- Y ahí está. Pero no me deja ni No, Pero ni ya tomar no un fue mate. besito. Usted llegó tarde, lo lamento. Si usted llega temprano, ya se dispone con las leyendas Claro. con más tiempo. Bueno. Ahora es castigado. Llegada tarde, Es llegada tarde. penitencia. Después lo vamos a castigar a Juanchi. No, Juanchi Mirá, mirá estuvo cómo la bien tiró, temprano. cómo la tiró el córner. No le tiro más, no le levanto nunca más un centro a usted. Ya le digo, es una persona seria, respetada. Por favor, Juanchi. Vamos a las Juicio, leyendas, che. que a mí me gustan esas leyendas que usted trae. A ver. Bueno, vamos. Yo le mandé una fotito para que usted, si quisiera. ¿Llegó producción la fotito de la.? de Siempre esta señora? llegan las cositas de Lo producción. que pasa es que los Siempre apuré, llegan. chicos, los Ah, apuré, sí, los siempre apuré. está. Sí, él lo está teniendo como una forma ya. ¿Verdad que sí? Media autoritaria. Doña Edelmira Mitre de Rosende. Vamos a hablar de esta señora. Pero todo tiene un porqué. A medida que vaya contando, desarrollando, voy a explicar el porqué y vamos a hablar de ella. En 1915, doña Edelmira, única hermana del general Mitre, a sus 82 años de edad, concedía una entrevista al periodista de Anales Mundanos, el señor José A. Quesada. Por las palabras del periodista que citamos, sabemos que a pesar de su edad y la pesada carga de dolores, la octogenaria dama conservaba un espíritu fresco y diáfano. Quesada nos dice que los preliminares de la entrevista resultaron complicados. Es necesario echar mano a infinitos recursos para llegar hasta ella. Escudada en su modestia, la anciana argumentaba que su vida carece de anécdotas interesantes, de hechos sobresalientes que la hagan digna de figurar por no creer merecer tal distinción. Su existencia había sido la de una mujer de su época, dedicada al cuidado y a la educación de sus hijos. Al respecto, y vamos a decir lo que decía ella, mi hogar ha sido y es siempre mi constante preocupación. Posiblemente hubiera resultado interesante para su crónica si mediaria como, o en otros casos, la circunstancia de no haber tenido hijos. Pero yo, con ellos, mis nietos y bisnietos, llego feliz a esta edad, que por otra parte no tiene nada extraordinario. Muy bien. Una mujer- Lo que ha dicho. Bien de época, en definitiva, dedicándose al hogar. Exactamente. Nació en el año 1833, un 5 de enero, en Montevideo. Su padre era entonces tesorero de la nación y su casa el refugio obligado de todos los inmigrantes argentinos. Don Braulio Costa, padre de Eduardo y de Luis, fue huésped durante largo tiempo, al igual que don Ruperto Alvarelos, Gervasio Rosas, Derqui Rosso, Cosio y otros. Pasó su juventud en tierra uruguaya, donde residió hasta los 17 años, se educó en un colegio privado, luego en un colegio francés, donde también se educaba el hijo de Garibaldi, según recuerda. Bien. Con respecto a este, era un sanguanjote enorme, pues tenía 6 años y representaba al menos 11. Garibaldi era arrogante, Ajá. buen mozo. En esa época perdió una hija y recuerdo la honda pena que este golpe le produjo. Acá hubo un parate. Ah, la hija de Garibaldi. La hija de Garibaldi que falleció y no vamos a spoilearle a la audiencia, Sí. pero es muy importante este momento de esta anécdota porque así va a arrancar la anécdota del próximo programa. La leyenda, ¿no? En la leyenda de en la tumba de Garibaldi pasó algo, no solamente el entierro de su hija, sino que hubo otro acontecimiento. En la tumba de Garibaldi, ¿de qué De la hija. cementerio? Del central. Del Central de Montevideo, el cementerio central de Montevideo. Bueno, proseguimos con... ¿Qué tiempos aquellos? Vivíamos, como usted puede imaginar, en completa zozobra. Mi cuñada Delfina Bedia de Mitre perdió a su hermano, Enrique, en una revolución, y Julio, otro hermano, resultó herido. Realizando un acto de coraje, ella misma se trasladó a la plaza donde había sido muerto su hermano y lo trajo a casa. El doctor Almeida comprobó su muerte. Al referirse a la revolución expresó: decían que la instigadora de ese movimiento era la esposa de Rivera, el caudillo colorado, doña Bernardina se llamaba, pero vaya a saber uno lo que había pasado en realidad.
Doña Edelmira Mitre de Rosende destaca que otra casa que también estaba siempre abierta a los inmigrantes era la de La Valleja, un caserón inmenso. El general había destinado toda una parte del edificio para albergar a las personas que allí iban en busca de alojamiento. En relación a la diversión agrega: a pesar de la zozobra en que, como les digo, vivíamos, teníamos tiempo para divertirnos con bailes. Yo aprendí a bailar con Bartolo en casa de un maestro de bailes, un mulato Martínez, que tenía un hijo, Jerónimo, y 2 hijas, Trinidad e Irene. Esta era la pianista. Allí aprendimos a bailar la contradanza, el minuet y la gabota. Con los mozos y muchachos que se reunían, se improvisaban bailes muy animados. ¿Cuántos noviazgos se formaron entonces? Así pasé mi juventud. Bartolo poco estaba entre nosotras, pues casi siempre andaba en campaña y luego se fue a Chile. Se casó en Buenos Aires con Carmelo Rosende en el colegio de San Ignacio a las 4 de la madrugada del 26 de junio de 1857. El día del cumpleaños de Bartolo se casaron a esa hora porque realizaban una ceremonia con velaciones. Con su esposo salieron de la ciudad con el propósito de llegar hasta el Pilar, pero las lluvias habían puesto los caminos en un estado horrible, apenas si pudieron llegar hasta Flores. Desde ese momento consagró su vida a su hogar. Tuvo 11 hijos. La lectura se convirtió en su pasatiempo predilecto, leía mucho y de todo. Bartolo la surtía de libros. Recuerda el primero que le regaló en uno de los paseos por Montevideo, se titulaba El espejo de las señoritas. Eran tomos encuadernados en punzó, donde se registraban todas las habilidades caseras imaginables. El último regalo que le hizo Bartolo consistió también en libros. Ya se encontraba muy enfermo y fue algún tiempo antes de morir. Doña Edelmira, emocionada, expresaba: cuando me vio llegar al lado de su lecho, salió de él y, dirigiéndose a un estante, me entregó un paquete de libros que había destinado para mí. Todavía los conservo. De pronto, la hermana del Patricio, que tiene con él un extraño parecido, interrumpe su charla, que es amena y ágil, y se cierra en un mutismo, como las hojas de un libro, como una flor que ha llenado de perfumes sagrados el ambiente. Rescato la nota para dejar constancia que también los que menos trascienden son parte de la historia que no debe perderse ni olvidarse jamás. Muy bien, Hermoso. Nico, porque sin lugar a dudas se habla mucho de Bartolomé Mitre, ¿verdad? Claro. Pero no de su hermana, ni de... o de las mujeres, ¿verdad? De las mujeres que siempre estamos diciendo que han Visibilizarlas. sido... Exactamente, que han sido invisibilizadas, por eso es una forma de visibilizarlas. Pero además, esta anécdota tiene mucho que ver con las leyendas que va a venir la semana que viene, ¿no? De la tumba de Garibaldi, que está, como usted dice, Sí, ya podemos capaz que en lo- el cementerio. le Y es que contamos. yo estoy un poquito en Me el gusta, nada. me gusta este segmento. ¿No? Me El tesoro de parecería. las Masiliotti, que obviamente mucha gente muy bien. lo sabe, otros ¿Nos capaz podría que no. adelantar algo, sí? No. Vamos a dejarlo ahí como para un suspenso. Pero así anduvieron por Colonia también y todas estas mujeres ¿Buscando qué? buscando un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Ay. Y no me haga decir más No, nada. pero es que se quería que aclarara Claro. un poquito del tesoro, o sea que estaba en Colonia, pero terminó No, estando en en Colonia el no. cementerio central, entonces yo quería Pero saber. ¿saben qué parte estuvieron en Colonia? Con el tema del barco hundido acá. Ah. Entonces también fueron parte también de eso. Porque el Uruguay de ese momento se conmocionó de tal forma, de estas mujeres buscando este tesoro, y que fue como, bueno, ahora capaz estarían explotando Facebook, Instagram, todo, ¿no? Redes Y el sociales. tesoro estaba en Ah, Sara. Sar. Bueno, Eso basta. no, Suspenso, lo suspenso. no lo va a decir, Suspenso. pero no. Me gusta mucho ese segmento. Me gusta este Me segmento de gusta leyendas. mucho haber Me traído gusta, a, me gusta. a Edelmira Mitre, ¿no? Porque ya digo, siempre estamos hablando de los próceres o demás, los destacados varones de la historia, Ujú. pero las mujeres, ahí está, ¿no? Interesante la entrevista que le hicieron, sus propias palabras, ¿no? Exactamente. Porque estamos hablando de mediados del siglo XIX. Sí. Y al periodista lo que lo sorprendió es como de esa mujer que estaba contando todo, de buenas a primera, se cerró. Claro, los secretos, ¿no? Los Exacto. Los secretos. secretos familiares, además. Muchos saludos, mucha gente del otro lado, le mandamos un abrazo enorme y gracias por estar en la ventana. Sí,
Tenemos saludo de Eduardo, que está siempre del otro lado ahí, saludándonos. Malena, Ian, que están del otro lado ahí, Saludos. escuchándonos. Y tenemos acá también a Carlos Pons, que nos está escuchando, el profe de filosofía, Meco Saludos. Chocho también, que siempre está del otro lado. ¿Cómo se porte? Ponga cómo se porta el alumno acá. Yo ya probé el primer semestre. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Muy bien. No voy a dar la nota porque no me gusta. ¿Estuvo de coafer? Lo noto como un tinte Sí, diferente. tengo Eduardo también nos manda un mensajito del 092 51 54 04. Eduardo nos dice: buenos días a todos. Sábado de la Ventana siempre acompañando. El Edu, un abrazo Y grande. sí, tengo Se encajó una peluqueada. hice el cerquillito, la barbita. Un saludo, un abrazo grande ahí a mi coafer de confianza, Julián de Pero- Medici. y se tocó las cejas también. ¿Se hizo un trabajo retoquecito? No. ¿Cómo? Poco trabajo tiene. Qué malo que. Mire que usted va a llegar a mi edad. Qué malo, Juan. Y las ratas no tapan el resto de las cosas. Menos mal que no tengo la cámara yo para que se rían de mi pelada. Ah, pero la enchufaste y la desenchufaste entonces. Sí, para que no se rían de mi pelada. Juan, pero no está tan calvo el hombre. ¿Por qué lo dice? Porque estoy pelado, sí, ya sé, no yo tengo un quiero, peso. Yo quiero seguir siendo parte de este hermoso equipo, así que me Por voy eso Nosotros va a ser también. silencio, Me voy a va reservar ser mi opinión. silencio. Nosotros también queremos que siga siendo parte siempre. voy a guardar mi opinión. Pero quiero decir algo. Este señor Gabriel está un tanto ofendido porque lo vio streameando por ahí. ¿Sí? Sí, no lo íbamos a comentar, pero se lo comento. A mí no me invitan. Mi amigo Gabriel... Guarda lo que dice. Mi amigo Gabriel se ofende rápido. A mí no me invitan. Pero cuando tengamos el programa propio en Carmelo, que ya en cualquier momento sale, probablemente sea los lunes, lo voy a invitar a todos ustedes a que vayan a hacer Muy bien. una ventanita en Carmelo. Qué lindo, allí estaremos, se traslada a la ventana. ¿Cómo no? Un abrazo grande a la El gente de equipo La Carmelo. Ventana, un abrazo grandote. Che, y entonces, ¿quién entra en la escena hoy? ¿Patricia? Bueno, seguimos. Sí. Seguimos con ¿Quién entra en la Joaquín escena? Torres García. La historia detrás del mito, lo que nadie te contó, entre letras y memorias, late lo que nos formó. Abrimos la ventana, abrimos la ventana. Bueno, Joaquín Torres García, entonces, la segunda parte, Patricia, ¿verdad? Joaquín Torres García, la semana pasada charlábamos sobre Joaquín Torres García y estuvo con nosotros, creo que saben quienes nos siguen y si no, está grabado el programa Sí. para verlo con Claudia Machado, y ella nos hablaba de su propio arte, pero también la habíamos convocado para que hablara sobre Joaquín Torres García. Exacto. Y nosotros dimos una muy breve referencia de Joaquín, queríamos escuchar a una artista plástica hablando de nada más ni nada menos que uno de los grandes referentes de nuestro país y de Latinoamérica. Claro. Entonces ahora nos vamos a extender un poquito sobre lo que es su biografía, su vida en Europa, sobre todo, también en Nueva York, cuando llega en 1934 a nuestro país, qué fue lo que sus ideas, ¿no? Y también su obra, y vamos a hablar de la mística, que eso es lo que yo tengo ganas de hablar, de la mística de Joaquín Torres García. Volvemos a reiterarlo. Nació en Montevideo el 28 de julio de 1874 y falleció también en Montevideo el 8 de agosto de 1949. Pintor, profesor, escritor, escultor y teórico del arte uruguayo. Es el creador del universalismo constructivo, que como hablábamos la semana pasada, es una corriente que unía la geometría, el arte precolombino y las vanguardias europeas, sobre todo dentro de las vanguardias el cubismo, y gran creador, ahora vamos a hablar de las ideas en un ratito, del taller Torres García, ¿no? Que siguió vivo a través de sus propios discípulos y demás, que siguió hasta los años 60, 70, bueno, lo vamos a hablar. Bueno, uno de los principales movimientos artísticos del país, ¿no? Hijo de María García Pérez y Joaquín Torres.
García, que era de las Islas Canarias, era español. Ujú. Y de Misia Rufina Pérez, que era una mestiza, una criolla aristócrata. Siguiendo la genealogía, ¿verdad? Sí. Y las mujeres también de la familia, como hablábamos de Delmira hace un ratito. Debido a las dificultades económicas, el padre de Joaquín Torres García decidió irse en 1891 de vuelta a su país natal, por decirlo así. Poquitos Ciudad de años Uruguay. estuvo en Uruguay. Exactamente, es decir, de 1874 a 1891. Tenían un almacén de ramos generales. Mire usted. Y se fueron a Mataró nuevamente, a Cataluña, y luego se trasladan a Barcelona. Ujú. ¿Y por qué decimos eso? Porque allí Torres García es donde toma las primeras lecciones de pintura y expone. Barcelona es el primer momento donde le abre el mundo de lo que él va a iniciar y va a ver en el arte, ¿no? Patricia, perdón que te corte, es importante contarle a la gente que fue muy poco el tiempo que estuvo escolarizado. Su Claro. mamá era la que Claro. le enseñaba y también apoyó todo lo que fue lo autodidacta, Claro. que fue fundamental en esos primeros años. Exactamente, porque también era muy de época, que muchas veces los chicos no es que fueran a la escuela ni nada por el estilo, sino que las clases se las daban las mismas, bueno, a veces institutrices, bueno, en fin, depende de la familia, pero recordemos quién es la mamá también, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Una criolla aristócrata. Entonces seguramente era ella y alguien más que le daba las clases en su propio hogar. Era usual en esa época no salir de la casa cuando la clase social era, digamos, acomodada, le diríamos ahora, Claro. ¿no? Entonces tomaban clases los chicos con institutrices o las mismas madres, que muchas veces eran también maestras, en fin, ¿no? Pero siempre el rol lo cumplía la madre, ¿no? Sin lugar a duda lo cumplía la mujer, Ahí no va. la madre, porque la madre era lo que se definía en aquel momento como ángel del hogar, ¿no? Quedó bien establecido, inclusive en la etapa del disciplinamiento, 1870 en adelante, dijera Barran, siguiendo Barran, donde quedan bien claros los estereotipos de lo que iba a ser la mujer y lo que iba a ser el varón en la sociedad. La mujer era el ángel del hogar, se dedicaba, como hablábamos de Delmira, Claro. Mitre, ¿no? Se dedicaba tanto a los hijos como a la formación y la educación de los hijos. El padre estaba para el afuera, ¿no? Para los negocios, para hacerse cargo de la familia, para ver qué hacía y mudarse a otro lugar. Pero la madre era la que digamos, la que en definitiva se hacía cargo de la educación de los niños, ¿no? Sin lugar a dudas, depende mucho también de las familias, porque a veces, bueno, se los mandaba a esos colegios privados y demás, y el padre incidía. Pero siempre eran las madres, ¿no? Las mujeres, como decimos, Claro. ¿no? Bueno, en Barcelona, Torres García toma lecciones de pintura y su primer óleo lo realizó en 1891 en Mataró, es decir, en Cataluña, ¿no? Y él ingresa a la Escuela Oficial de Bellas Artes en Barcelona en 1892 y asistió también a una academia Baixàs en Barcelona. Pero es su formación, como vos muy bien decías, se terminó la formación ahí, es decir, fue profundamente autodidacta y era, como vos decís, Nico, ¿no? El de trabajar y el, digamos, el tratar de decirle al otro que lo sea, ¿no? Que no iba por academias, ese academicismo. Claudia lo decía, ¿verdad? Sí, y Lo lo decía colectivo la semana también, ¿no? pasada. Sí, por Eso es supuesto. fundamental, creo, en toda Formó su comunidad. obra Claro. y en la vida misma de él, ¿no? Vos hoy mencionabas tus talleres y decías lo bien que pasabas y obviamente que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero no hablaba, vos nombraste a sus discípulos, él lo tomaba como pares, que es importante también. ¿Te acordás? El otro día hablábamos, le decimos a la audiencia, ¿no? Que Torres García, más bien para él eran talleristas, como Claro. decíamos, cuando uno dice, pero tus alumnos, no son mis alumnos, los talleres son talleristas. Bueno, El arte compartido, sino para qué arte. y sin lugar a dudas, ¿no? Exactamente, eso es la ideología y la idea que tenías dentro del marco de la ideología de Torres, ¿no? Bueno, Barcelona fue entonces un lugar de gran inspiración e influencia, porque trabó amistad con importantes pintores, ¿no? Con Antoni Rivera, con Pianella, con muchos, pero nosotros destacamos, porque lo conocemos, Pablo Picasso, sin lugar a Claro. dudas. También conoció a Gaudí, Antonio Gaudí, ¿no? No tuvo una relación muy, muy amable con Muy Gaudí, amable. pero ahora lo vamos a comentar, pero sí estuvo. A ver, si está cerca de Gaudí, está cerca de Picasso, imaginen ustedes la influencia
Sí, ¿no? sí. De todo eso, lo que es la inspiración que puede tener un artista, ¿no? Y ahí comienza la exposición colectiva como socio del Círculo Artístico de San Lucas, al que había ingresado poco antes. Con respecto al Círculo Artístico de San Lucas, como a las ilustraciones que él hizo en una primerísima instancia, y en esa época, para editoriales y librerías católicas, hay que tener en cuenta que en ese primer momento él era católico. Y lo voy a decir porque después vamos a hablar de la mística, se aleja de lo que es el dogma, pero sí, en su primera instancia él, digamos que hizo varias colaboraciones a lo que fue el Niño del Coro Mártir, bueno, y diferentes editoriales, digamos, católicas, sobre todo de línea de la comunidad jesuita, ¿no? De la comunidad jesuita. En Barcelona colaboró con Antonio Gaudí en el diseño de los vitrales de la Catedral de Palma de Mallorca y en esa maravilla que me gustaría tanto conocer, ¿no? La Sagrada Familia ¿Ya se va a dar? de Barcelona. No sé, pero la verdad que me encantaría ver la Sagrada Familia de Barcelona. Pero según cuenta el mismo Torres García, Gaudí no apreció su trabajo como artista y le aconsejó que se dedicase a la enseñanza. Un grande Gaudí, pero ahí para dar consejos. Le pifió al ojo. Le Sí, pifió al pero- ojo. Pero puede pasar, el arte también. No te tiene que gustar siempre todo. No, sin lugar a dudas, Gaudí por algo dijo no lo Lejos tuyo de es la declinar, enseñanza. lejos Claro. de declinar, potenció. Exactamente. No se llevó para nada por Gaudí, por supuesto que no. Por Y suerte que por no. suerte, y en 1904 presentó sus obras en una exposición también de un círculo artístico católico, de inspiración católica, en el que había ingresado en 1894. Por medio, y esto es interesante, del escritor Roberto Pairó, recibió en 1910 el encargo de pintar 2 murales, la agricultura y la ganadería, para el pabellón uruguayo de la Exposición Universal. Eso es muy interesante porque en realidad sus contactos con Uruguay, ¿no? Ujú. Y entonces le piden a él 2 murales. Recordamos eso porque hay gente que se olvida de los murales de Torres ¿Y García. por qué ¿verdad? le gustaba también, Patricia, y contarle a la audiencia? Sí. A él le gustaba el muralismo porque justamente era Exactamente. donde podía compartir con otros artistas. Exactamente. Entonces eso también está bueno. Otra vez hablando de lo colectivo del arte, ¿no? Interesante lo que dice Nico, que posicione justamente lo colectivo. Decía Nico antes de empezar, lo cito, ¿no? Formó comunidad con el taller Claro. de Torres García, que vamos a hablar ahora en un ratito. Claro que formó comunidad. Ujú. Y la comunidad lo trascendió, porque posteriormente nosotros le decimos los discípulos, pero los alumnos dicen algunos, pero podemos decir los talleristas, los cercanos a él, grandes artistas uruguayos que salieron de lo que es el taller Torres García, siguieron con el taller conformando una comunidad. De ahí la importancia de lo colectivo, ¿no? No fue un hombre que se haya aislado, ¿no? Sino todo lo contrario, si no, no puede conformar comunidad, ¿no? Lo hizo de forma totalmente colectiva. Los años siguientes fueron dedicados a mostrar sus obras. En 1911 participó en la Exposición Internacional del Arte de Barcelona, con la filosofía presentada por Palas en el Parnaso como 10ª musa, se llamaba así. Recordar, y ya llamamos a la tanda, no me apuren. Recordar. Yo no la apuro, el hombre. Sí, me están diciendo tanda. Ya está, Espere un está segundo. Nadie dijo producción, nada. Espere, producción, que quiero decir algo. Usted tranquila, que parte de la producción está acá. Muchas gracias, muchas gracias. Aparte Nos vinieron de llevamos- Colorado nos los dos, llevamos- no puedo decir Nos nada. llevamos tan bien con Gabriel, muchísimas gracias. Por No, favor, recordarle a la audiencia también Ujú. la importancia de su teoría. Por lo tanto, no es solamente Torres García, Claro. dejó todo un marco teórico que bien lo explicaba Claudia la semana pasada. Porque esto es como en realidad escuchar Dijo Claudia, está mirando y manda saludos. Ay, un abrazo grandote para Claudia. Yo le digo a la audiencia, escuchen los dos programas, el de la semana pasada y Claro, para hablar de no Torres, tiene ¿no? desperdicio Y ninguno. Torres justamente ella lo manifestaba, ¿no? Todo su aporte teórico. Y en ese aporte teórico, su primer libro de Notas y Arte lo publicó en 1913, todo ese tiempo en catalán.
estaba en Barcelona, ¿no? En catalán. Y trabajó en 1913 y 14 también en el Palacio de la Generalitat, bueno, de la Generalidad de Cataluña. Esa fue la época no muy amable para Torres, porque los frescos que él presentaba tuvieron fuertes críticas por parte de la prensa. Recuerden a Gaudí, que lo mandó a hacer enseñanza y a escribir sobre arte, pero no. Bueno, la prensa lo hirió mucho a Torres. Y se enojó tanto Torres en ese momento, hechos estresantes, desagradables, que abandonó la ciudad de Barcelona y se trasladó a las afueras, pero no se fue muy lejos, a 20 kilómetros. Pero ahí no llega, a 20 kilómetros no llegaba la crítica. Como que fuera Riachuelo. Claro. Exactamente, vivía como si viviera en Riachuelo. Sí. Se llamaba Tarrasa, la localidad, y creó, él mismo edificó, digamos, construyó, por decirlo así, una casa que él mismo diseñó y decoró, él mismo con sus propios murales, ¿no? Que la llamó Mi Descanso. Y ahí estuvo alrededor, según su biografía, de 5 años, ¿no? Eso es interesante, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí, digamos, estuvo Torres García hasta que en 1921 se va a trasladar a Nueva York. Antes de decir eso, el nacimiento de sus hijos, ¿no? Que llevó su trabajo creativo por nuevos derroteros. Aquí él se casa, va a tener 4 hijos, y dentro de la obra va a ser muy importante la presencia de esos chicos, de los hijos en definitiva, para el rumbo que le va a dar a su arte. Las figuras simples, geométricas, los colores primarios y un lenguaje infantil y simbólico caracterizaron su obra a partir de este momento, que después de la pausa vamos a hablar de entonces. Inspirado por sus hijos, comenzó también a confeccionar lo que vamos a hablar ahora, juguetes de madera. ¿Antes de la pausa? Sí, señor. Aguánteme 2 segundos, por favor, perdón. ¿Va a mandar un saludo usted? Yo no, pero me deja un segundito, ¿Sí? con ¿Cómo esto. No? Las críticas históricas a Joaquín Torres García en Barcelona no se debieron a la falta de talento, sino a profundos choques estéticos y políticos. Tras ser un pilar del noucentime, su evolución hacia la modernidad vanguardista generó rechazo en la élite burguesa, que le provocó episodios polémicos. Choque estético. La alta burguesía catalana buscaba un arte que reflejara el lujo y la ostentación. Claro. En contraste a los murales de Torres García en el Palau de Generalitat, eran austeros, claro, de líneas simples y colores planos, lo que disgustó a las autoridades de la época y a los críticos conservadores. Muy buena precisión, Nico, excelente precisión. ¿Verdad? Vamos a dejar que mande saludo, que la gente se bien, enoja muy después. bien. Excelente el aporte, Nico. Muy bien, muy bueno. Saludos. A ver si la IA me detecta. Está atento. Ay, la IA. Un riff. Quiero un riff. Un reel. Yo le pago, Juan, si hay que pagar. ¿Cómo es el un reel. Después le llamo de la cometa. Todos siempre, son todos Patricia. Y qué sí, terrible, qué terrible. Hay que venir de rojo. No, hay que venir de rojo y no. Terrible lo que está diciendo. Bueno, mandamos saludos, vamos a poner un poco de orden acá. Saludos a Nicolás Plátano de ahí, de la roticería El Abuelo. Un fuerte abrazo grande que están ahí con nosotros. Saludos. A Diego Curuchet, el papá de Juan, que está del otro lado del río. Saludos, vamos a Argentina esta noche. Saludos. Hoy juega Argentina, están todos expectantes. La familia de Juan en Buenos Aires. Y como dijo Nico, a Claudia Machado, que dice buenos días, saludos para todos. Saludos, Claudia. Obviamente. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando por la radio, un saludo y un abrazo enorme. Así que nos vamos a ir a Irene, a Lolo. Irene, Lolo, vamos arriba. Y a mi tía Mirta, que siempre nos escucha. También, saludos a la tía Mirta. Saludos, siempre nos está escuchando. Maje desde Montevideo también, a toda la familia. ¿Venimos enseguida? Vamos a la tanda, Juanchito. Vamos a intentarlo. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @LaTribuSublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales.
Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita. General Flores, 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos. Tecnología y calidad. Variedad y garantía. Con un servicio integral. Opticarrubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Seguimos. ¿Qué pasa, Juanchi? ¿Todo bien? Bárbaro. Bárbaro, bueno, me alegro. Pensé que me saludaba. ¿Qué vas a comer hoy? Centro Unión Cosmopolita tiene la mejor opción para vos. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 12 de la noche. Hacé tu pedido, pasá a buscarlo por General Flores 404, esquina La Valleja. También tomamos reservas al 099-353891. Centro Unión Cosmopolita, el sabor que te espera. Muy bien. Proseguimos. Muy bien, proseguimos. Así que los chetos estaban enojados. Estaba enojada la burguesía catalana. Por supuesto, en ese momento el gusto de la burguesía, que era la que en definitiva compraba las obras de arte y demás, y de alguna manera los críticos también formaban el gusto de la gente. Y era de una clase, como vos bien lo planteabas, que lo acabas de decir. El hecho era que no apreciaban la obra de Torres porque realmente querían otro gusto estético. Por eso la crítica, que obviamente conformaba toda una unidad, lo había atacado tanto, ¿no? Gaudí lo hizo desde otro lugar, claro. Pero digo, la crítica lo atacó de tal forma que él decidió mudarse, unos pocos kilómetros, ¿no?, de Barcelona, pero fue como alejarse, ¿verdad? Que no son los 20 kilómetros de ahora, convengamos, ni de acá ni de ningún lugar, ¿no? El alejarse de la ciudad, ¿no? Y estuvo poco tiempo y después se traslada, como veníamos diciendo, a Nueva York. Ya habían nacido sus hijos, ya se había casado. Ahí arranca el derroteo. Exactamente, se traslada en 1921 a Nueva York en busca de un entorno más moderno para justamente la nueva propuesta pictórica y artística que tenía Torres en ese momento, que era instalar una fábrica de juguetes. La semana pasada lo hablamos con Claudia, que aquí nos está escuchando, justamente lo que fueron confeccionar los juguetes de madera. Y se acuerda que su abuelo era carpintero. Exactamente. Hay unas imágenes hermosas que después las vamos a pasar en streaming de los juguetes. Están muy hermosos. Para la época eran coloridos, con letras, con las figuras geométricas bien representadas. Algo tal vez de ese arte de su abuelo carpintero, capaz que también se trasladó, ¿no? Y está el oficio también. Sí, está el oficio y está el arte, ¿no? Inspirado por sus hijos, comenzó también a confeccionar. Entonces se estableció allí en Nueva York con una fábrica para los juguetes de su creación. Sin embargo, su estadía en Nueva York le proporcionó pocas alegrías, dicen sus biografías, y muchos sinsabores, porque no hablaba inglés, no pudo integrarse.
y pese a la admiración por el espectáculo y todo lo que podía tener las calles de Manhattan, su periodo fue, él mismo lo dice, descorazonador, como decía él. Intentó adaptarse, pero no. Se le abrió un mundo también. Exactamente. Al llegar a Nueva York, porque aparte, a mí me gusta siempre lo que dice usted, Patricia, que cada personaje que nosotros tomamos en La Ventana tenemos que entenderlo en tiempo y lugar, ¿no? Totalmente. Nueva York, obviamente, con variantes de lo que es Nueva York de hoy, pero siempre fue década del 20. Ahí estamos viendo las fotos en un streaming. monstruo gigante. Totalmente. Entonces, con esa cabecita geométrica y artística de él, lo que habrá sido vivir en esa ciudad. Sin lugar a dudas, quizás no se pudo adaptar en la forma humana, por decirlo así. Es como si fuéramos ahora mismo a Nueva York en el sentido de no saber inglés, por ejemplo, ¿no? Cómo nos manejamos si no sabemos inglés. Dando un ejemplo, ¿no? No se pudo adaptar. Quizás Torres manejaba un poco de inglés, aunque digan las biografías que no, vaya uno a saber. Pero no se pudo adaptar. Pero quizás no se pudo adaptar, no imaginemos, un siglo atrás, la vorágine actual de las grandes ciudades, pero no dejaba de ser, como bien lo dice usted, una gran ciudad, Nueva York, como en aquel momento era París. En realidad, década del 20, nuestros países miraban a Europa más que a Norteamérica, ¿no? Se miraba más a París, sobre todo, ya venía del siglo XIX, ¿no? Esa mirada a París, el viaje a Europa era determinante, ¿no? No podías no ir a Europa, pero empezaba a florecer América, ¿no? Y Nueva York era, bueno, uno de los baluartes más importantes a nivel del arte, comenzaba a destacarse, pero él ya venía de Barcelona, y Barcelona estaban, bueno, Europa, no estaban los grandes artistas. Lo que quizá Nueva York le dio esa parte más ecléctica, ¿no? Heterogénea. Entonces, todo lo que vino a hacer después, en la década del 30, cuando se instaló en Uruguay Torres García, venía con una experiencia muy grande, ¿no? Recordemos que los mismos juguetes en los centros artísticos más importantes, ¿verdad? Recordemos, perdón que te corté, Patricia, que estos propios juguetes los llevaba él en mano. Claro. Los repartía él, o sea, desde la humildad, ¿no? Decir, totalmente. Le dice, vos, ¿qué te vas a comprar? Un juguete, te lo trae Torres García. Te lo trae nada más ni nada menos que Torres García. Es como usted, yo le pido una taza, por ejemplo, y me la lleva hasta casa. Se la llevo yo. Y con las tribus sublimaciones, ¿vio? Qué increíble. Volvió a Europa en 1922 y se estableció primero en Italia, desde donde continuó con su proyecto de los juguetes, que confeccionaba y distribuía en varios lugares del mundo, ¿no? También lo hacía. Después vivió en 1924 en un pueblo llamado La Costa Azul, y más adelante el negocio de los juguetes duró muy poco en Europa, ¿no? Duró lo que duró en Nueva York, y ya directamente. También quiso dedicarse a la decoración teatral. Usted, que es hombre de teatro, quiso dedicarse, pero no tuvo tampoco mucho. La Costa Azul, esa que tú mencionas, ¿es la misma de Piria? Cuando hacíamos referencia con exactamente, Piria. La misma Costa Azul de son Piria. Contemporáneos, ¿no? Tienen una... Claro, sí. Siempre tenemos que pensar, y yo insisto con el marco histórico, estamos hablando de la década del 20, ¿verdad? Son balnearios que en aquella época eran destacados, ¿no? En este caso Costa Azul en Europa, ¿no? Y al año siguiente, en 1925, se muda a París, donde comenzó a tener contacto también con grandes pintores de la vanguardia modernista. Y es muy importante, insistimos muchos nosotros con eso, porque es determinante para lo que es el universalismo constructivo, donde aborda el arte precolombino con las vanguardias europeas. Y él estuvo totalmente en contacto. Por eso él tiene un bagaje experiencial muy importante para hacer lo que hizo, ¿no? Eso también. Siguió, por supuesto, no vamos a ir con todos los detalles, pero siguió haciendo muchas exposiciones. En el 29 organizó una gran exposición también en París, después nuevamente en Barcelona. Vuelve a España en 1932, donde se instala durante solo 2 años, tras los cuales, y acá sí vamos a hablar, regresó a Montevideo en 1934. Y aquí sí está el Joaquín Torres García, nuevamente en su país de origen, en 1934. Claro. Ustedes recuerdan que al final no vive tantos años en Uruguay. No. ¿Verdad? Todo lo que hace en nuestro país lo hace hasta el 49, ¿verdad? Pero con una intensidad
Total. Exactamente. Y lejos le contó a la audiencia que yo siempre consideré, y lo hablábamos con Gabriela, esto, tal vez uno por las bases fotográficas que hay de él, o lo considerás un poco, no sé, como, no quiero decir la palabra parco, pero por ahí un poco más simple. Y lejos de esto, uno cuando empieza a investigar a un Torres García se da cuenta que es todo lo contrario, llegando a hacer hasta 80 conferencias mensuales, o sea, un tipo muy público. Y otro tema muy importante es que uno de los pocos artistas uruguayos que fue premiado o que se lo reconoce en vida. Claro. Que por lo general son reconocimientos póstumos, pero Post-mortem, claro. Claro, pero él fue premiado y está bueno y valorizado también, ¿no? Exactamente. En 1934, acompañado de su esposa Manolita Piña y de sus 4 hijos, que hacía los juguetes para ellos, que se llamaban Olimpia, Augusto, Ifigenia y Horacio. Los 2 varones, Augusto y Horacio, formaron parte del taller Torres García. Perdón. Está aquí. Con el mate. Le agradezco. Aquí estamos con el mate. El 24 de mayo de 1934 brinda su primera conferencia, que fueron muchas, pero la primera en el Paraninfo de la Universidad, y a mí me gusta mucho citarla, porque la organizó una institución llamada Arte y Cultura Popular, que la fundó una señora llamada María Vinent de Müller, Maruja, muy amiga de Alfonsina Storm. Maruja creó en 1932 esta institución llamada Arte y Cultura Popular, que, chicos, estuvo viva 50 años. 50 años. Wow. ¿Y qué hacía Maruja? Lo que hacía era organizar en el Paraninfo, en aquel momento de la Universidad de Montevideo, Universidad de la República, conferencias, conciertos. Casi siempre se daba una charla, ahora le decimos charla, pero antes se le decía conferencia, una charla, y después un concierto, que podía ser música clásica o también folclore, porque se hablaba mucho del americanismo, ¿no? De todo lo americano y demás. Y ahí estuvo Torres García inmediatamente que llegó, dando su primera conferencia, ¿no? Y se emitía también por Radiodifusión Nacional Sodre, en aquel momento, CX6, el Sodre, en aquella época, no todo lo que fue la década del 30. Aquí en Uruguay, Torres García editó la revista de la Asociación de Arte Constructivo, Círculos y Cuadrados, que fue una de las versiones que él había empezado a editar en París. Y siguió escribiendo mucho teoría del teatro, ¿no? Es decir, mucha teoría con respecto a eso. En 1938 publicó La tradición del hombre abstracto, que es la doctrina constructivista, o sea, su propia mirada del arte, metafísica de la prehistoria indoamericana, porque justamente va a fusionar lo que ya dijimos, ¿no? El arte precolombino con las vanguardias. Y entre finales de 1942 y principios del 43 se realizaron las primeras reuniones del taller Torres García, ¿no? No sé si quieren agregar algo respecto a este momento, si no, sigo. No, yo quería solamente posicionar a la gente un poco el histórico y definitivo regreso, como se decía en esa época, de Joaquín Torres García, se da a Uruguay, ocurrido el 30 de abril de 1934. Tras más de 4 décadas en Europa y Estados Unidos, el artista arriba al puerto de Montevideo junto a su familia, marcando desde ese preciso instante un hito cultural que da origen luego a Asociación de Arte Constructivo, como tú decías, y a la famosa Escuela del Sur. Yo tengo obras públicas e institucionales en Uruguay de Joaquín Torres García, como Monumento Cósmico, que ya lo habíamos hablado, que es una gran obra en granito rosa instalada en Montevideo. Sí. Que habíamos practicado la otra vez contigo de la Torre de las Telecomunicaciones de Antena. Sí. Que también custodia exhibe murales históricos rescatados del Hospital Saint-Bois. ¿Saint-Bois? ¿Cómo es la pronunciación? Saint-Bois. Saint-Bois. Y la Pinacoteca del Banco Central de Uruguay conserva obras selectas dentro de su patrimonio financiero y artístico. Muy bien. Joaquín Torres García entonces fue uno de los artistas más influyentes de América Latina, famoso por crear el universalismo constructivo. Una corriente que unía, como les decía, la geometría, el arte precolombino y las vanguardias europeas, raíces precolombinas más vanguardia. Proponía que el verdadero arte de la región debía fusionar la geometría abstracta del arte indígena americano
como los textiles y las cerámicas incas, con las corrientes modernas europeas, por ejemplo, el cubismo y el constructivismo. La estructura, para mirar un poco las claves de la obra, sus pinturas se organizan en secciones geométricas, como todas las conocemos, ¿verdad? Uno ni siquiera, a ver, hay tantas obras que posteriormente imitan, ¿verdad? A Torres García, decimos, Sí. tenemos un Torres García en tal lado. Bueno, no era de él, era de alguien que lo imita o de no O que alumnos se basa en su- talleristas o se basa en su obra, ¿no? Por esas secciones geométricas basadas en lo que la semana pasada Claudia nos habló y nos explicó muy bien, la proporción áurea, que es una regla matemática de belleza y equilibrio. Por eso insisto que si les interesa el tema, vayan también al anterior, donde Claudia nos dio una clase sobre proporción áurea, ¿no? Que yo no voy a hablar de esto, que no es mi campo. Para él, el orden cósmico se reflejaba en el orden de la línea. Entonces, las claves para entender la obra de Joaquín Torres García, la estructura, los símbolos. Dentro de cada recuadro colocaba pictogramas sencillos, pero cargados de mucho significado. Ustedes recuerdan los símbolos que tiene, ¿verdad? Obvio. Estamos mostrando La balanza, los pescados. el pescado. Sí, sí. El pez, la naturaleza y el agua es lo que podría simbolizar. El sol, que está muy presente, la luz, el espíritu, el reloj, el tiempo, la temporalidad del ser humano, ¿no? Y la casa, la vida cotidiana, símbolos, así lo reconocemos. Era familiero este hombre, me parece. Era muy de familiar. su familia. Sí, no sé, no he leído tanto. Hay de él, varios ¿no? que por Pero- eso, pero digo, siempre estuvo acompañado de su familia. Me parece que eso también aparece en su... Y después, la identidad latinoamericana. Tras vivir décadas en Europa, al regresar a Montevideo, como decíamos en el 34, y como vos bien decías, funde la Escuela del Sur, famosa por su mapa invertido con la frase "Nuestro norte es el sur", reivindicando el arte latinoamericano frente al eurocentrismo. Entonces ahí nosotros entendemos claramente, nosotros digo en general, como se entiende, que Torres García funda lo que es el arte latinoamericano, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de esta mirada que estamos planteando, ¿no? El padre del arte latinoamericano, podríamos decir. Claro. Ya que bien me lo pide Juanchis, si me Sí, permite, no lo por vaya a favor. tomar a mal. No. Y bueno, Gabriel, no me Por importa favor. si lo tomas a mal. Bien. He dicho Escuela del Sur Sí. porque en realidad nuestro norte es, atento la IA, he dicho Escuela del Sur porque Te boicoteás vos solo. Y ahí iba a la pensar IA, ya ¿qué porque quiere la patita en la ¿qué rueda. quiere que le diga? La IA ya lo descarta, ¿me entiende? quiero digo atento a la IA porque capaz que me puede hacer un riff. Es real, no real. Ruil. Bueno, he dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora prolongándose, señala insistentemente el sur, nuestro norte. Le dejo un espacio para que la IA lo capte. Con esta idea, Torres García plantea crear una tradición autónoma del arte moderno americano, para ser precisa en ese aspecto, porque si decimos funda el arte latinoamericano, alguna gente nos va a decir, no, eso es un disparate. Es significativo en el contexto de los años 30, al escapar con sus propuestas de las fórmulas indigenistas o nacionalistas que había en la época, así como de aquellas del arte cosmopolita o universal eurocéntrico, que acaparaban las discusiones estéticas del continente. Torres García encuentra un camino medio entre el centro de esta discusión, respetando el arte prehispánico como el origen de un lenguaje universal vinculado a la abstracción racional moderna. Y yo creo que, más allá de decir el padre,
es mejor plantear este aspecto, ¿no? La fórmula que él encuentra, el equilibrio que encuentra para fusionar arte precolombino con vanguardias europeas. Me parece que ese es el gran acierto que tiene él, ¿no? Esa fusión. No se queda ni en uno ni en otro, ¿no? Y rompe con el eurocentrismo, ¿verdad? Y de ahí es que hable, como muy bien lo planteó, de nuestro norte es el sur, ¿no? Gracias. Gracias. Esperemos que la guía también lo entienda así. Saludos. Por supuesto. Déjeme mandar saludos. Vamos a mandar saluditos. Mande saludos. ¿Le parece? Sí. Porque si no la gente... Bueno, Ire, un saludo enorme. Un abrazo para Irene y Lorenzo. Michael Chocho, buenos saludos. Acá... María Jesús, buenos días, me engancho tarde, pero veo que se viene un lindo programa. Saludos, gracias. Maje. Ivonne Costabel, buen día, acá estamos buen escuchando, día. Saludos para todos. Graciela Artigas, Grace, un abrazo grande. Buen día, gente linda, acá escuchándolos, muy interesante todo su contenido. Soraya, Sora, abrazote, buenos días, aquí escuchándolos, saludos. Ferber Tonlini, buen día, Ventaneros, hermoso programa. Bueno, y ahí... Si me quedó alguno, dígalo, por favor. Yo quiero mandar un saludo especial a mi padre que nos está escuchando del otro lado. Un abrazo, que se recupere tu papá, un abrazo grandote. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de mandarle un saludo especial a toda la gente de Camec, que de ahí del tema operatorio y todas las chicas que hacen una labor impresionante por cuidar a la gente, y la verdad que eso, si no estás ahí, no lo ves. Y un saludo grande a toda la gente de Camec ahí, y a mi padre y a mi madre que están del otro lado. Un abrazo para cuidarse. Un abrazo a tu papá, ahora que me dejas hablar, Gabriel no me deja hablar, le quiero dar un abrazo a tu papá, que se vaya recuperando bien, y a tu mamá también, pronta mejoría a tu papá. La Escuela del Sur, más que un estilo, fundó un taller, el famoso taller Torres García, para educar, entre comillas, a una nueva generación de artistas libres de la influencia colonial, creando una tradición pictórica propia y auténtica para el continente. Hay unos puntos claves sobre el manifiesto, por decirlo así, de esta Escuela del Sur. Independencia estética de América Latina, reivindicación de la tradición precolombina y el mapa invertido, que usted decía que ya sabemos que lo tiene tatuado en la piel. Tatuado, si estará realmente identificado con el mapa, Nico, como símbolo político y geográfico. Y no lo digo porque ya salió en el reel y capaz que la inteligencia vuelve a ponerme a mí y no quiero. Usted está haciendo todo lo posible para que le hagan otro riff más. Pero bueno, está. Lo celebra Juan del otro lado. Diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo dos veces, ¿no? Aparte arrancaba el riff como que iba a hablar yo y la ponchaba a ella. Y esas cosas yo no sé si no las hace a propósito usted. Sí, mire para todos lados. Yo creo que la inteligencia artificial se llama Juan. ¿Qué pasó? Conociéndote. ¿Nos sacaron del aire? ¿Qué le pasó? Algo pasó, no sé qué. Bueno, pero seguimos. ¿Algo paranormal, Juan? Cuente. ¿Nos sacaron del aire? No. Capaz que fue Nico. Me sacó del aire porque... Puntos clave del manifiesto y la Escuela del Sur. A ver, espere que nos está haciendo señas el... ¿Qué pasa? Está entrando audio. Entrando en la publicidad. ¿Ahora sí? ¿Seguimos? ¿Qué pasó? Cambió. Me asusté, Juan. ¿Qué le pasó? Cambió la hora. Pasaron cositas. Saltó la programación automática de la radio. Y hasta que me di cuenta, pasaron todos esos segundos. Bueno, está muy bien. Seguimos con Torres García. Muy bien, es un tema técnico. Sí. Entonces les decía que las claves de la Escuela del Sur, independencia estética de América Latina. Torres García argumentaba que los artistas latinoamericanos debían dejar de mirar hacia París. Recuerden el momento histórico que estamos, comentaba recién, ¿no? Cómo miraban todos a París, Nueva York o Europa, para buscar validación, sobre todo validación. El sur debía encontrar su propia voz, su propia tradición, es decir, su propio lenguaje moderno sin ser una copia de las vanguardias europeas, ¿no? Es decir, su identidad. Reivindicación de la tradición precolombina. Para él, el verdadero arte abstracto y geométrico ya existía en América mucho antes de la llegada de los europeos.
Y eso también es muy importante, porque él se basaba en las cerámicas. Todo nos comentó, ¿se acuerdan? Sí. La semana pasada, Claudia, ¿no? Y decía, los tejidos andinos, las cerámicas indígenas, ¿no? Su propuesta era fusionar esa geometría ancestral, que vamos a ver que tiene también una connotación espiritual para él, ¿no? Mística, con el constructivismo moderno europeo, como el cubismo o el neoplasticismo de Mondrian, por ejemplo. Y el mapa invertido, que ya hablamos bastante, que lo conocemos todos, que al colocar el sur en la parte superior del mapa, Torres García rompe con la convención cartográfica eurocéntrica. No era un mero capricho visual, Claro. una cosa así, una declaración geopolítica. Está haciendo todo lo posible para que la IA... Ahora rompe con la cartografía, ¿cómo? Dígame a ver si lo digo yo, a ver si me poncha el... La IA que se llama Juan, creo Es una yo. competencia La esto. cartografía eurocéntrica. Vio que yo Y estoy tranquilo, ¿no? Después, antes de irnos a la pausa, me imagino, el arte colectivo y monumental. Es decir, el manifiesto de la Escuela del Sur defendía que el arte no debía ser individualista, Nico, ni una mercancía para las élites. Todo lo dijo usted. Los dos datos Sí, pero lo más está diciendo importantes. usted, o sea, sino un no me lenguaje agarra el riff. universal integrado en la arquitectura y el espacio público para educar al pueblo. Esa visión transformó por completo el panorama del arte en Montevideo y en América Latina y creó un foco de vanguardia que definió la identidad del arte contemporáneo latinoamericano. Y yo le digo a mi compañero, trabaje, arme las cosas y la IA le va a Le hacer voy a los hacer. reels. Saludos a Muy Mayra bien. de Lima, dice buenos días. ¿Le parece, Gabriel, decir nuevamente los números y las redes para comunicarse con y nos vamos a la segunda tanda? Pero cómo no. El clima, ¿cómo está el clima? El clima, vos sabés que Porque acá hay calorcito ahora. me estaban diciendo por cucaracha que está lloviznando. Se largó la Sí, la usted llovizna. sabe que sí. En realidad No me pasó una diga. cucarachita y me dijo, está lloviznando. Está lloviznando. Así que si colgaron ropa, entrenla porque se moja. Número de teléfono 092 51 5404. Ahí nos mandan mensajitos, así como nos avisan que llovizna. Así nos pueden mandar mensajitos, fotitos de los stickers que andan por todos lados y mensajitos lindos. Ya volvemos con la tercera parte de este programa que se llama La Ventana. La comunidad de la tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita. General Flores, 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita.
Qué gracioso. Estamos, ay, me agarró, mire, me agarró porque me estoy peinando, porque se me viene todo el cerquillo a las vistas, y no, ahora sí, ahora estamos. Bueno, Ahora está bien. último bloque del día de hoy, de La Ventana. ¿Cómo venimos? Venimos bárbaro. Bárbaro venimos. Bueno, vamos a hablar de la mística. De la mística. Torres Que yo García, quiero- mística. De JTG. La mística de Joaquín Torres García es sin duda el motor invisible que le da sentido a toda su geometría. Ujú. Para él el arte no era decoración ni una simple copia de la realidad, sino que era un acto sagrado, un puente entre el ser humano y el orden oculto del universo. Él deja su mirada dogmática dentro del marco de la Iglesia Católica, por decirlo así, y empieza a hablar del universo, ¿no? Comienza a tener mucha influencia del esoterismo, la teosofía, sobre todo, el pitagorismo y las tradiciones filosóficas antiguas, orientales. Esta mística es la que se basa su obra, ¿no? El aspecto de la estructura como orden cósmico. Eso en primera instancia. La Trinidad del ser que conocemos todos, el espíritu, el alma y el cuerpo, el símbolo como arquetipo universal, por eso utiliza los pictogramas, Ahí el va. sol, el pez, la escalera, que es el camino de la evolución espiritual, el alma que asciende de lo material a lo divino, el sol que representa la luz de la conciencia, la divinidad y la fuente de vida. O sea que cuando vean las obras de Torres García y vean ahí los pictogramas, son pictogramas sagrados. Claro. Es decir, lo que exponen justamente tiene que ver un sentido profundo. El sol no es solamente el sol que ilumina la conciencia. El pez es símbolo de naturaleza, como decíamos, pero también son las corrientes de la vida espiritual, si hacemos una lectura como la que él tenía. La escalera, como les decía, como camino de evolución espiritual, y el hombre, cuando está la silueta del hombre, es el microcosmos frente a lo que es el cosmos. Es decir, el ser humano colocado en el centro del diseño, como tiene tantas obras él, está conectando la tierra con el cielo, por decirlo así. Entonces, no es que haya dejado su mirada mística, deja de lado el dogma, ¿no? Pero no lo místico, está presente lo místico, interconectado con la sabiduría de la teosofía, de las corrientes teosóficas y de los griegos. Recuerden cómo se llamaban los hijos. Ifigenia, Horacio, ¿no? Bien griegos, ¿no? Me quedé con los símbolos que usted dijo y me hizo recordar cuando hicimos el concurso Inca en el 98. Sí. Recreamos una pintura de Joaquín Torres García Exactamente. con Daniel Barbator. Exactamente. Y usted me dice el sol, el El pez, pez. el hombre en el centro, la escalera y recuerdo. Y Usted recuerde sabe que los recuerdo. símbolos y lo que significaban Totalmente. los símbolos para los incas, para las civilizaciones antiguas, que él tenía muy presente. El Claro. significado profundo que tenía, no es solo un pez, un Claro, no es sol, solo- no, lo que significan pictogramas mágicos, Ujú. imágenes y símbolos sagrados, podríamos decir, ¿no? En resumen, los cuadros de Torres García no se diseñaron para ser observados, sino para ser meditados. Y yo creo que Claudia hablaba de su arte también desde ese lugar la semana pasada, ¿no? Totalmente. Entonces eso también, en síntesis entonces, lo que Joaquín Torres García desea plasmar es el orden divino y la unidad del cosmos dentro del alma humana. Entonces tenía que ser coherente Joaquín Torres García para hacerlo con su personalidad, que implicaba lo colectivo, como bien lo dijiste, y ahora sin bromas de reel, como bien lo planteaste, Nico, ¿no? Ese no individualismo, y que poco iba a gustar a las élites también, ¿no? Claro. Lo que hacía, ¿no? Sintonizar con la creación. Al estructurar el cuadro con la proporción áurea que tanto nos habló, la matemática sagrada de la naturaleza que nos habló Claudia la semana pasada, el artista no está dibujando, está replicando el lenguaje en el que la divinidad, podemos decirle Dios, o el cosmos, ordena el mundo. Es un acto de comunión, de común unión con lo divino. ¿Se entiende? Es como pintar mantras. Claro. Totalmente. ¿Verdad? Vos lo decías en el primer programa eso, Claro. del mantra. Conectar lo terrenal con lo divino. Sus obras funcionan como un puente
En la misma cuadrícula conviven el objeto cotidiano, el cuerpo, la emoción del color, el alma, y la geometría pura, que es el espíritu. Desea plasmar que todo en el universo, en el cosmos, como decían los griegos, desde un tranvía, decía él mismo, ¿no? Hasta una estrella, está interconectado y es sagrado. Despertar al hombre universal sería el último, buscar plasmar símbolos. Él decía despertar al hombre universal, yo digo despertar al ser humano universal, ¿no? Buscar plasmar símbolos que no pertenezcan a una sola religión o época, sino arquetipos eternos, que lo podemos ver en los tejidos y en las cerámicas precolombinas, el sol, el pez, el hombre, la escalera, que son símbolos sagrados, pero también son arquetipos, son arquetípicos, quiere decir que estuvieron siempre, que hablan directamente al espíritu de quien mira la obra, ¿no? Recordándole su origen cósmico y rescatándolo del vacío materialista, decía él también, quiero rescatar del vacío materialista de la vida moderna. En una sola frase, Torres García no pinta la realidad visible, sino que utiliza el lienzo como un mapa metafísico para devolverle al ser humano su conexión con lo sagrado. Y yo creo que eso es muy, muy importante cuando veamos entonces las obras que usted me dirá ahora, dónde están en este momento las obras de Torres García, para también verlas desde el lugar de lo sagrado. Decía también, el arte nace del corazón y es para el corazón. Qué maravilla, Nico, muy bien. Las obras del maestro universalismo Sí. constructivo Joaquín Torres García se encuentran distribuidas principalmente en Sí. Montevideo, Sí. aunque su legado está presente en prestigiosos museos de América del Sur, Estados Unidos, España y Francia. Muy bien. En Estados Unidos, en el Museo de Arte Moderno, el MoMA, de Nueva York, y la colección Cisnero albergan piezas fundamentales de su periodo abstracto. En España, en el Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía en Madrid, cuentan con creaciones de su etapa europeas. Y en Francia, diversas colecciones de arte contemporáneo en París resguardan parte de su producción pictórica. Muy bien, ¿y en nuestro país? ¿El monumento cósmico? El monumento cósmico es una gran obra de granito rosa instalado en Montevideo. ¿Usted tiene alguna otra información de...? No. Está en el jardín del Museo Nacional En el de Museo Artes Nacional. Visuales, en el Parque Rodó, para quien quiera ir a verlo. El monumento cósmico, hablando de la mística, Ujú. uno de los grandes exponentes de esa parte mística, está en el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó. A veces no sabemos directamente. También ¿no? hablábamos de la América Invertida, que andaba por Brasil. Ah, cumpliendo usted me había los dicho. 150 años de Joaquín Torres García. Muy bien. Estaban por Brasil en el museo... No recuerdo Una bien. muestra itinerante. Sí, Muy estaba bien. recorriendo Brasil. Muy bien. Sí, Muy bien. América Bueno, Invertida. pero además, para darle paso a algo que va a comentar, que me parece tan importante, Nico, lo que decías que ibas a comentar, Sí. es el hecho de que, bueno, cuando muere Torres García, el 8 de agosto de 1949 en Montevideo, queda abierto el taller de Torres García. Sí. La semana pasada nos contaba de la presencia del espíritu, por Sí. decirlo así, o las En el Teatro leyendas Circular. en el Teatro del Circular. Pero bueno, el taller Torres García queda abierto en manos de sus talleristas, De por sus decirlo talleristas, así. sus pares. No, de sus pares. Y nos puede decir qué pasó después, Bueno. cuando ya se fue Torres García. Tratando de visibilizar un poco, como decíamos al principio, siempre visibilizando o tratando de visibilizar a aquellos que quedan invisibilizados en Claro. la historia. Berta Luisi, su nombre no aparece en los libros destacados de la pintura uruguaya. Y hay escaso registro de su trabajo, pese a ser una artista valiosa. Las paredes de su casa nunca fueron de color blanco puro y la luz de las habitaciones era siempre cálida. Paleta baja, siguiendo al maestro. Recuerda Eduardo Alvariza, en referencia a la estética del célebre taller Torres García, donde se formó su madre, Berta Luisi. Su nombre no aparece en los libros destacados de la pintura uruguaya y hay escaso registro de su trabajo pese a ser una artista tan valiosa. Casi 15 años después de su muerte y en medio de un proceso mundial de reivindicación del arte hecho por mujeres, la Fundación Gurvich en Montevideo adquirió parte de la colección de Luisi
e inaugura el próximo martes la primera exposición individual del artista. Mientras el récord en subasta de Joaquín Torres García, el artista uruguayo más conocido, es de 3,38 millones de dólares y su obra está expuesta en los mejores museos del mundo, la de Berta Luisi, Montevideo 1924-2008, y otras discípulas de su taller, es prácticamente invisible. Aunque en los 40 años casi un tercio de los integrantes del famoso taller de Torres García eran mujeres, el canon de la pintura en Uruguay no es ajeno al canon de la política y de la mayor parte de las actividades sociales, en las que ha predominado una visión machista. Claro. Sostiene el historiador Gabriel Pelufo Linari. En busca de las mujeres, en los libros sobre Joaquín Torres García, se repite una foto emblemática en blanco y negro que muestra al maestro con sus alumnos, 10 mujeres y 20 varones. Todos están identificados excepto una cuya identidad aún se ignora. No es casualidad que sea una mujer la que no tiene nombre. Claro. Señala la curadora de exposición Eugenia Méndez. Por el taller de Torres García pasaron pintores destacados en la región: Julio Alpuí, Gonzalo Fonseca, José Gubrich, Anelo Hernández, Dumo Oroño, Antonio Pezzino y Augusto Torres. Entre las mujeres asistieron Elsa Andrada, Linda Cohen, Marta Morandi, Eva Olivetti y Luisi, entre otras, con la excepción de Andrada, la mayoría apenas conocidas y en algunos casos con poca obra en el mercado. Hay una carencia de investigación de las mujeres del taller de Torres García. Ellas no trascendieron, sostiene la curadora. En algún momento de la historia, las mujeres quedaron en un lugar invisible. Las estamos yendo a buscar. Muy lindo, sin lugar a dudas, maravilloso. Es decir, decimos taller Torres García, recordamos, ellos se decían sus discípulos, por más que nosotros le decimos sus pares, porque así los veía el mismo Torres, ¿no? Como talleristas, pero siempre mencionando a los varones, ¿no? Inclusive a sus 2 hijos, ¿no? Que también ahí estaba Augusto, uno de ellos. Y siempre hablando de los varones, ¿verdad? Pero muy poco de las mujeres, y muy interesante que quienes trabajan y siguen trabajando en lo que es la biografía y todo el marco biográfico, todo el estudio de lo que es el arte de Torres García y de quienes son muy cercanos a él, claro, encuentren a ver dónde, digamos, sigan adelante con la investigación de esas mujeres que poco se conocen, ¿no? Porque si bien quizás las obras no fueron muchas, también es importante traerlas, ¿no? Visibilizarlas. Y nosotros, como siempre, la traemos a la mesa de trabajo, ¿verdad? Como decía, la estamos yendo a buscar. Eduardo Armangón, dicha obra de Joaquín, de la cual están hablando, estaban en el dorso del billete de 5 pesos de nuestra república. Mira. Y la tribu Sublimaciones me lo imprimió en una remera. ¡Qué bien! Maje Fajardo, buen día, excelente programa el de hoy, saludos, un saludo grande, Maje. Vamos a ¿qué pasó? ¿Es el bailoteo? ¿Llegó el momento del cogoteo? Vamos a hablar, ¿qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Un 11 de julio. Atenti, ¿qué? Juanchi, ¿qué pasó un día como hoy? El operador estaba complicado ahí. ¿Podemos entrar entonces? Ya está sonando, señor. Las efemérides. Totalmente despistado. No tengo auriculares. Pero se escucha. ¿Sí? Qué divertido todo esto. Dale nomás. ¿Qué pasó un día como hoy? Las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, un día como hoy, de 1830, se definió nuestro pabellón nacional uruguayo. La primera bandera, aprobada en diciembre de 1828, constaba de 9 franjas celestes sobre un fondo blanco. El diseño resultaba muy cargado visualmente y complejo de confeccionar en la época. La reforma, aprobada un 11 de julio, determinó la estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Pocos días antes de la jura de la Constitución, se estableció de forma oficial la bandera uruguaya tal como la conocemos hoy, diseñada por Joaquín Suárez. Redujo las franjas iniciales a 9 franjas alternadas, color blanco y celeste, que representan los 9 departamentos originales, junto al icónico Sol de Mayo en el ángulo superior izquierdo. Muy bien. Muy bien. Y también un día como hoy, pero de 1973, fue el fin de la huelga general.
se dio por terminada la histórica huelga general de 15 días convocada por el CNT, Convención Nacional de Trabajadores, en resistencia al golpe de Estado militar perpetrado el 27 de junio. Fue uno de los mayores hitos de resistencia obrera y democrática en nuestro país. Muy bien. Y quiero saber los eventos. Acá quieren bailar. Cogoteo, cogoteo se viene. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, presta mucha atención. Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de La Ventana, Presta mucha atención. En los últimos 5 minutos del programa te contamos qué hay para hacer en la región. Bueno, esta noche en Mojito hay noche de rock. Hoy tocan Los Lunes No Existen, Retro Alcance, Mejor que Nada, Viejo Árbol, los amigos de Viejo Árbol ahí, a Caquito y los gurises mandamos un saludo grande. Va a estar 150 pesos anticipada la entrada o 200 en puerta, en Alo Mojito esta noche. Y mañana tenemos un evento muy importante en la ciudad de Nueva Helvecia, porque se celebra la 12ª edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. Ah, es muy importante, sí. Supimos estar ayer viendo esos preparativos de la qué plaza lindo. Y sabremos estar el domingo también. Muy bien, con el Comiendo chocolate. algún chocolatín, ¿quién le dice? Las actividades comenzarán a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de los Fundadores. Participarán 46 instituciones de la comunidad, donde se combina la gastronomía, los espectáculos artísticos, con 4 escenarios, feria artesanal y actividades culturales. Una celebración que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del invierno del Uruguay. Muy bien. En Rosario, la OSodre, la Orquesta Filarmónica del Sodre, ¿no? En tu ciudad, Mozart, Piazzolla y más, van a estar esta tarde, este sábado, a las 19:30 en el Centro Cultural de Rosario. Hablando de todo el departamento, ¿verdad? Sí, Como sí, hablábamos, totalmente. la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Para quien quiera ir, esta tarde, 19:30 en el Centro Cultural de Rosario. También está la EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, ¿verdad? La Escuela de Arte Dramático, como la conocemos, Margarita Girgu, tan famosa, está dando varias charlas y talleres, ¿verdad, Nico? Sí. Aquí, tanto en Colonia como en Carmelo, también, tanto en la Casa de la Cultura de acá de Colonia, de Carmelo, y van a presentar en el Teatro Bastión del Carmen, el viernes 31 de julio a las 20 horas, la EMAD, La Sociedad de los Poetas Muertos, con la dirección de Lucía Sommer. Son los jóvenes que están egresando de la EMAD y ponen en escena estas obras, ¿no? Quien les interese. Y la otra es Ladies Football Club, que se va a dar el viernes 24 de julio a las 20 horas en el Teatro Guamá de Carmelo. Siempre es con entrada libre y gratuita, como también es con entrada libre y gratuita las charlas y los talleres que la EMAD está haciendo aquí, tanto en Colonia como en Carmelo. Tengan presente, quien se quiera acercar a las charlas, que se dan tanto en el Bastión como en Casa de la Cultura, bueno, en fin, tienen que mirar la agenda, digamos. Muy interesante la información de que están toda dando, la, Patricia. claro, de Sí. todo lo que es la Escuela de Arte Dramático, ¿no? De la Totalmente. ¿Nico? ¿Yo también? ¿Sí? ¿Tenés Bueno. algo de la agenda cultural? ¿Usted tiene? Acá tenemos algo. Regresan ellos, Los Troperos. 12 años de humor. Muy bien. Carnavales eran los de antes. Este domingo 12 de julio, 20 horas, gran estreno. Entrada 300 pesos y atenti para mayores de 15 años. Aclarémoslo. Muy bien. Aclarar. Porque Para mayores está de 15.
Carnavales eran los de antes, 12 años de humor en 2026. Los troperos celebran sus 12 aniversario, llevando nuevamente al escenario el humor que los ha convertido en un clásico para el público. Don Bonjour, Don Pérez y Don González regresan con un espectáculo inédito que, entre risas, invita a reflexionar sobre los cambios que ha vivido el carnaval y la sociedad. En Carnavales eran los de antes, los personajes recorren con humor temas como la tecnología, la globalización, la inteligencia artificial, preguntándose qué costumbres quedaron en el camino y qué valores vale la pena recuperar. La obra propone un viaje nostálgico y divertido hacia aquellos carnavales donde la comunidad, el encuentro entre vecinos y vecinas y la alegría compartida eran las verdaderas protagonistas. Además, el espectáculo contará con muchas sorpresas que aportarán un momento muy especial a la celebración. Función 12 de julio del 2026, hora 20, lugar Teatro Bastión del Carmen, Colonia del Sacramento, entradas 300 pesitos, obra para mayores de 15 años. O sea que es mañana. Muy bien. Mañana 12 de julio. Para ir a reírse. Va a estar los muy troperos. lindo, va a estar muy lindo. Mañana para Día del Padre, un reírse. montón de cosas Día para hacer del por Padre. todos lados. Mañana es el Día del Padre, Mañana es el ¿verdad? Día del Padre. Un abrazo grandote para todos los padres que nos están escuchando, un abrazo enorme. Y bueno, nos estamos Ni despidiendo, Siendo las ¿verdad? 11:30 de la mañana, nos estamos despidiendo. Un feliz día, los que tienen a sus papás disfruten, los que no, Disfruten. disfrutamos también. Feliz Pero día bueno. para todos y para los que están y para los que no están y para los que representan a los padres también. Para los Un que están feliz día. paternando, Ahí va. ¿no? Exactamente. Que forman parte Y las que de la están paternidad. paternando también. Así que un Exactamente. saludo y un abrazo grande y nos estamos viendo. La El ventana. próximo sábado. Hasta el próximo Juancito, sábado. ¿saludás ahí? Saludos y buena suerte con Argentina, Juan. ¿Está papá escuchándote del otro lado? Hasta el próximo sábado. Le mando un beso a mi papá, Fernando, a mi mamá, que siempre están escuchando, a todos los que nos escucha. Un beso para ustedes, que Para son vos también, 3. que sos papá. Gracias por Vamos darme arriba. este lugar de privilegio. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el Hasta sábado. el sábado que viene. Ventaneros, chau, chau. Chau, chau.